Bueno, luego va a ser un... si os parece, buenas tardes. ¿Vale? Buenas tardes a todos. Como siempre, os agradecemos vuestra presencia, vuestra asistencia a esta tertulia modelo comida que se nos ha ocurrido esta vez. A Eloy, efectivamente. Un monstruo, Hoy además están entre nosotros personas que no vienen habitualmente. Les damos las gracias y le damos la bienvenida, como es a nuestro amigo Genaro o a nuestro amigo Tomás, ¿no? Los demás yo creo que somos veteranos en estas tertulias y conferencias y en social. En esta ocasión, y ya voy al ajo, bueno, deciros que Carlos, que es el jefazo de este local, nos va a dejar fumar todo lo que nos dé la gana y beber previo pago del importe, claro. Entonces, si queréis empezar a fumar y empezar a beber, pues yo creo que no es mala idea. Entonces, si queréis antes de empezar, ¿hay alguna copita o algún poquito o algo? A ver, Rachel tiene cara de Carlos, toma. Pues venga, vamos tomando nota. Carlos, una copita. ¿Sí? Bueno, si me quieres tomar, yo quiero un gin tonic. Bueno, mientras que vamos pidiendo las copas, como se nos ha hecho tarde. ¿Qué habla bajito el señor? Bueno, la tertulia de hoy. Esperamos un poquito. Un vaso ancho, como quieras. Esperemos, dijo Nero. Con balsafil, con tónica y medio limón. Medio limón, bajamín. Frío. Un gin tonic. Dos gin tonic de Virginia. Venga. Pero venga, ya. No sabía que esto era. Que somos finos coceniceros, ¿eh? La que tomaba la reina madre. Que le daba bastante. Dicen que el día que la incineraron estuvo una semana ardiendo. A mí que no me incineren, porque si no se va a quemar. La reina madre, Yo prefiero que me coma los granos. estuvo una semana ardiendo. No había manera de apagar aquello. Qué buena película es. ¿Te has visto la película del discurso del rey? Así es. Qué buena película es. La de ella, rollo. A ver, me pasaron un pañito aquí. Bueno, pues como os decía, empezamos ya directamente. Vamos a ver, como habéis visto, la tertulia de hoy trata sobre, bueno, pues los resultados electorales en Andalucía, ¿no? Un poco el preguntarnos si ha sido una sorpresa, si 30 años de poder pueden hacer imbatible a un partido, si cabe extrapolación al ámbito nacional, lo que ha sucedido en Andalucía. Esto es lo que queremos tratar y hemos pensado que una de las personas más idóneas para presentar un poco la tertulia sería nuestro amigo y camarada Juanfran. Él, pues por diversos motivos profesionales, personales, conoce la zona de Andalucía, si no me equivoco. Extremadura, pero también Andalucía. También en la parte de Andalucía, sí. No que se lo digan a su mujer. Y algo tiene culpa de eso.
Entonces yo creo que, si os parece, pasamos ya a que Juanfran nos presente el tema que ha preparado también, y a partir de ahí, pues como siempre, surgirán las preguntas a la mesa. Una vez que termine vais levantando la mano, yo voy tomando nota y para no interrumpirnos, y la tertulia empieza ya. Juanfran, muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Avance Social por invitarme y dar la oportunidad de expresar sobre este tema. Yo voy a hablar desde el punto de vista personal, con una serie de datos, y la visión que me da el que, bueno, yo me he criado en un pueblo agrícola, soy hijo de un obrero agrícola eventual de Extremadura. Yo he trabajado en la agricultura hasta que tenía 26 años, yo no pude estudiar en el momento que acabé la selectividad, empecé la carrera a los 26 años, y de hecho yo el primer año de mi carrera me lo pagué con el dinero no del PEP, sino del subsidio agrario. Hechas esas consideraciones, vamos a entrar un poco a analizar un poco aquellas cosas que parece que no existen nada más que en Andalucía, ¿no? Yo creo que hay que hacer unas consideraciones generales previas a analizar el tema de las elecciones andaluzas. Una de las consideraciones, primero, es afirmar que este sistema no es un sistema democrático, carece de garantías democráticas, primero porque no existe separación de poderes, segundo porque existe una limitación al sufragio pasivo, solo los partidos, y cada vez más, solo se pueden presentar los partidos del sistema, los impedimentos tales como los avales en las elecciones europeas, también en las elecciones generales, y en todas las elecciones la paridad entre hombres y mujeres dificulta el acceso a ese derecho a los partidos minoritarios, y totalmente a las personas, que ninguna puede por libre ser candidato si no pertenece a un partido, incluso en las elecciones municipales, donde debería prevalecer la persona, ¿no? Por otro lado, existe la imposibilidad para cualquier minoría de acceder a los medios de comunicación para ejercer ese derecho colectivo a tener la capacidad para configurar la opinión pública, sin la cual la libertad de expresión en una democracia es una mera quimera satisfecha en la inutilidad y el desahogo de las conversaciones de tabaco. Lo anterior conlleva al desconocimiento por parte del electorado de los candidatos, con lo cual queda muy limitado, con alevosía y premeditación, el derecho al voto activo. Otra consideración previa, antes de hablar de las elecciones andaluzas, es la existencia de un electorado fiel a las siglas por encima de cualquier principio ético y moral, y sobre cualquier consideración o análisis de los problemas del presente sobre los que los partidos puedan presentar un programa electoral. Ello conlleva una base electoral fija en el voto, en este sistema de dictadura partidista, donde, como vemos, hay gente que va a votar siempre al Partido Popular y hay gente que va a votar siempre al Partido Socialista. Y hay una base fija que va en función muchas veces, pues, de lo que ha visto en su casa, de lo que le han contado sobre la guerra civil. En fin, hay una fidelidad producto de ese aspecto, ¿no? Para comprender lo que pasa en Andalucía es preciso también considerar lo que pasa en toda España y por qué existe un clientelismo político generalizado y cómo ha sido posible. Es preciso tener en cuenta que el gasto público en 1975 representaba entre el 16 y el 18% del Producto Interior Bruto. Y en el 2013 ha llegado a estar cercano al 45% del Producto Interior Bruto. En 1995 eran 208 millones de euros, lo que venía a suponer, en el 2013 el gasto público eran 465.000 millones de euros, que venía a suponer 9.989 euros per cápita. En 1995 eran 208.000, 5.150 euros per cápita. De 1975 a 1985, en esta primera etapa, el gasto se incrementó en 15 puntos porcentuales respecto del PIB. En 1975 el gasto público eran 656.000 millones de pesetas. En 1980 eran 2.284.456 millones de pesetas. Esto explica un poco la aparición de la casta política, producto de la creación del Estado autonómico, ¿no? Esto explica cómo fue posible la aparición de la nueva clase social a la que llamamos casta política. Cómo es posible su mantenimiento a través de los entramados políticos administrativos del Estado autonómico que percibe la financiación vía presupuestos del Estado y que ya en su momento supuso un aumento considerable del gasto público en términos absolutos y en su comparativa con el PIB. Otro aspecto previo a tener en cuenta en los diferentes modos de vida que separan la España rural de la España urbana. Casi me atrevería a decir a la España de los sectores primarios de la economía
de la España de los demás sectores de la economía. Modos de vida distintos que conforman valores y percepciones de la realidad muy distintos, o al menos los hacen dominadores sobre los demás sectores. Y me refiero a esa inseguridad constante y diaria en la que viven las personas que son pequeños propietarios agrícolas y ganaderos, como aquellos que dependen de un jornal agrícola y de forma eventual. Los propietarios están a merced del tiempo que proporcionen mejores o peores cosechas, y obtenidas estas de los precios de los intermediarios que quieran poner a ellos. Y con esto poder pasar un año más hasta que llegue la nueva cosecha. El bracero, el obrero agrícola, vive con la incertidumbre constante si al día siguiente tendrá o no tendrá un jornal. Esa es la situación sociológica que se produce realmente en la España. Una quinta consideración es la dinámica de los partidos. Al final, el funcionamiento real, el privado y funciona de los partidos políticos, crea una dinámica en la que las personas más nobles se llegan a plegar a los intereses electorales que tienen como fin conseguir la mayoría. Y esto acaba apartando a las personas del bien común, que es sustituido por el bien de los partidos. Observados estos aspectos previos, vamos a entrar en lo que pasa en Andalucía en las últimas elecciones. Gana el PSOE y pierde 161.791 votantes. Queda segundo el Partido Popular y pierde 463.755 votantes. Izquierda Unida, que pasa de ser la tercera fuerza política a ser la quinta, pierde 164.000 electores. Irrumpen con 590.000 votos Podemos, Ciudadanos con 368.000 y suman 198.000 votos todas las formaciones que quedan entre Ciudadanos y Falange Española, que obtiene 4.811. Sobre un censo de 6.264.000 personas con derecho a voto, los partidos de la corrupción obtienen 2.747.137 votos. Votaron 4.017.912 personas. Es cierto que más del 50% de los que votan lo hacen a partidos que forman parte del sistema corrupto, pero también es cierto que realmente los votos que reciben los partidos implicados en la corrupción política no pasa de ser un tercio de la población con derecho a voto, ¿no? Y hay que tener en cuenta que si el Partido Socialista ha ganado es un producto de la aritmética parlamentaria, no producto de que la gente les haya votado más, ¿no? Es un aspecto también a considerar. Ahora bien, ¿cómo es posible que esto ocurra? Antes he hecho unas consideraciones previas que hay que tener en cuenta y añadir a las consideraciones específicas que a mi modo de ver ayudan a que se genere el resultado que se ha producido en Andalucía y que también se produce en otros sitios con otros partidos enfangados en la corrupción. Primero es importante saber que son 130.000 personas que reciben el subsidio agrario, que no es el PER, porque el PER de una u otra forma lo reciben también otras comunidades autónomas adicionales a Andalucía y Extremadura, que sí es verdad que concentran el 67% de los eventuales agrícolas en España. También lo recibe Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia y Canarias. Este dinero lo reciben los ayuntamientos para realizar pequeñas obras y algunas cuestiones de infraestructura que consideren convenientes. Lo que ocurre es que en Andalucía y Extremadura estos trabajos lo que vienen valen para que las personas que no consiguen las peonadas para acceder al antiguo sistema de subsidio agrario puedan tener esas peonadas y poder acceder esa es la diferencia, pero el PER también existe en otros sitios, ¿no? Lo que diferencia realmente no es el PER, sino el subsidio agrario. Y el subsidio agrario, que solo se cobra en Andalucía y Extremadura, es una percepción de unos 426 euros mensuales durante 6 meses al año, que lo reciben quienes acreditan haber trabajado un mínimo de jornadas trabajadas en el año anterior. Para aquellos que no pueden acreditarlo es para lo que está el PER, que son trabajos de los ayuntamientos realizados con estos fondos a los que he hecho mención, mediante los cuales el eventual agrícola puede acreditar esas peonadas que le faltan para cobrar el subsidio agrario. En todo esto existe una corrupción de unos y un problema de otros. Empresarios que no consiguen a personas para trabajar, puesto que su régimen fiscal conlleva el tener que justificar y declarar las peonadas que realizan los eventuales en su explotación. Y estos no quieren trabajar porque si se les dan esas peonadas, sobrepasan, creo que estaba establecida en 10 peonadas, entonces le resta el subsidio. Con lo cual la gente quiere ir a trabajar siempre y cuando no les den las peonadas. Y claro, hay empresarios agrícolas que según el sistema fiscal que tienen que justificar los gastos y se ven imposibilitados a justificar los gastos, puesto que la gente no quiere ir.
Otros empresarios no tienen este problema y llegan incluso a vender las firmas a aquellos que la necesitan y facilitan y fácilmente pueden ser personas que trabajan. Hay personas que están trabajando durante todo el año y están trabajando realmente de comerciales y están trabajando en el sector de la construcción y realmente cobran por negro y el empresario, que puede ser, esto lo conozco yo bastante bien en Extremadura, hay gente que, sobre todo estos años, que muchos constructores han comprado explotaciones agrícolas y lo que hacen es llegar a un acuerdo, a la empresa también le sale bien porque les pagan menos dinero, pero el trabajador lo cobra en negro y le facilita esa peonada para que acceda al subsidio. Y no solamente le facilita esa peonada a él, sino que se la facilita también al hijo, a la mujer, y con lo cual hay mucha gente que está cobrando de este sistema, ¿no? Y la cuestión de este sistema no es que cobre, sino la cuestión es que se permite la corrupción, ¿vale? Ese es un aspecto importante a tener en cuenta en el desarrollo de las elecciones en Andalucía. A diferencia de lo que ocurre en el régimen general, para obtener la prestación tiene que haber trabajado un mínimo de tiempo. Este sistema se ha convertido para algunos en una forma de vida, contando con esto como un complemento a los ingresos, aunque estén trabajando todos los días y todo el mundo lo sepa. Y lo que es peor, trabajando en la construcción o en el comercial es una actividad ajena totalmente al régimen especial. Con los datos del 2013, Andalucía estaba en el segundo puesto en el número de percepciones por incapacidad, con el 15% frente a un 6% de Castilla y León. Esto es otro dato importante. En la relación entre habitantes y pensiones no contributivas, Canarias está en primer lugar y le sigue Andalucía, que supera a Navarra en un 400%. Si a todo esto le añadimos todas las contrataciones temporales en manos de la Administración Autonómica, diputaciones provinciales y locales, donde hemos visto como afiliados del Partido Socialista cobraban de alguna diputación sueldo de varios miles de euros, sin pisar la diputación, haciendo trabajos de inclinación de vidrio todo el día, como puso de manifiesto alguna cámara oculta. Si vemos esos mensajes sutiles y no tan sutiles, sino directos, que hacen ver el poder del partido para dar de comer a los que se manifiestan fieles, o simplemente asienten. Es fácil comprender que con el presupuesto público se oficializan centenares de miles de votos a los que se le hace ver que el partido es el benefactor, el conseguidor y salvador de los estados de necesidad en los que una masa de ciudadanos tiene miedo a caer porque un día estuvo en él, lo vieron muy cerca o lo vieron en los que están muy cerca de ellos. El PSOE hace un seguimiento de los que votan, hace un seguimiento de los que desde la administración que gobierna han recibido algo y son susceptibles de plegarse a sus presiones psicológicas, para que voten y para que les voten a ellos. Y como están en todas las mesas, tachan quiénes son los que votan y quiénes son los que no votan. Los fraudes de los que es otro aspecto más a considerar en ese voto cautivo. Supone unos cuantos de miles de millones de euros que amplía la base social cautiva y fiel del PSOE y cuyo valor económico está muy por encima de lo que pueda ser los subsidios agrarios. Y la base social incluso mucho más amplia. Pero como vemos, no es el subsidio agrario no es el elemento decisivo en esa fiscalización de votos. Como hemos visto, existe un motivo emocional importante en la emisión del voto. Fidelidad tradicional de la persona de izquierda o de derecha. Fidelidad de quienes saldan deudas con el poder político mediante el voto. El voto que se emite por el miedo y el temor a que ganen quienes son considerados como enemigos. En resumen, el resultado en Andalucía es producto de un voto cautivo, ajeno al bien común y que no tiene su origen tanto en el subsidio agrario, sino que este es un elemento más que comienza por la falta de garantías democráticas, por la constitución del partido en una empresa, por el uso de los fondos públicos en general para extender una red de influencia con un tratamiento que lleva al ciudadano a sentirse deudor del voto al partido. Esto motiva que los cambios de votos radicales no puedan existir mientras exista esta amplia base de votos que se emiten alejados de la razón y embriagados por los sentimientos de adhesión por causas muy personales y carentes de análisis racional y moral de las acciones de gobierno. La actual y creciente precarización del mundo laboral deja el terreno sembrado a la inmoralidad de la acción de los partidos y políticos sin escrúpulos en el uso de los fondos públicos para mantenerse en el poder.
Y claro, dicho esto, ahora está, ¿y cuáles son las soluciones? ¿Y cuáles son las soluciones? Bueno, yo apunto, y para que ya comience la tertulia, apunto que para mí hay que comenzar, bueno, todos sabemos cuál es nuestro fin, pero desde el presente al fin y al objetivo no se puede saltar, sino que hay que hacer un recorrido. Y en ese recorrido, me parece a mí, desde mi punto de vista, yo creo que el cambio de la ley electoral es uno de los pasos previos, estableciendo listas abiertas y quitándole a los partidos el monopolio de la representación. Por otro lado está el eliminar esa no división de poderes. Lo primero que hay que hacer es que los poderes del Estado estén perfectamente delimitados uno de otro y sean independientes. Y por otro está el cambio en la estructura administrativa política del Estado. Es que las protecciones sociales, que esto lo he repetido en alguna tertulia, importante, que hay que reivindicar, es que las protecciones sociales a las personas no impedidas no pueden ser a cambio de absolutamente nada, sino que cualquier protección social que sea por tema de falta de trabajo, hay que exigir algo a cambio. Hay que exigir algo a cambio. Y en esto tenemos que ser, desde mi punto de vista, tenemos que ser tan firmes en la reclamación de la dignidad y que a las personas les lleguen los recursos suficientes para mantener una vida digna, como firmes en la exigencia de que se haga algo en favor de la comunidad y de aquellos aspectos sociales que quedan fuera de la mercantilización y que están siendo necesarios para atender a personas mayores. Hay una cantidad de colectivos importantes que se están quedando fuera de la cobertura social de ayuda y que están quedándose olvidados y llegan a morir solos, como el otro día hubo un caso aquí en Madrid, que leía en la prensa. Y finalmente, desde mi punto de vista, la reorganización del gasto público, con una clasificación de los flujos que no permita gastos en exceso mientras no se cubran los gastos necesarios. A partir de aquí, bueno, pues muchas gracias, Juanfran, por tu magnífica presentación. A partir de ahora, lo que os comento, levantáis la mano, yo tomo nota y vamos dando paso al debate, ¿no?, de la tertulia. Me había pedido primero Fausto la palabra, así que adelante. Sí, no, me ha gustado mucho el enfoque que le has dado, Juanfran. Sobre todo porque por ayudar Perdonad, lo que sí os voy a pedir que alcéis un poco la voz, ya que estamos grabando, para que luego cuando lo subamos a nuestra página todo el mundo pueda escucharlo bien. Exactamente. Adelante, Fausto. Eso lo comentarás tú. Bueno, vale. Bueno, porque muchas gracias, Juanfran. Yo creo que ha venido muy bien, precisamente sobre todo para aclarar terminología. Yo recuerdo que se hablaba del subsidio agrario, del pago o del paro, o lo que fuera, hace años. Creo que lo comentamos, que no lo visto. Del PER. Se habló mucho en esto y decían los dirigentes andaluces que era una forma de fijar a la población, que era una forma de evitar que se fueran de Andalucía. Bien hasta ahí. Estoy de acuerdo contigo, macho, demos algo, pero que alguien dé algo a cambio, o sea, que esto no sea el puerto de Rabatacapas, como has descrito muy bien. De todas formas, yo me voy a referir un poquito a algo que me da la impresión que todavía es muy común en el sur de España, que es esa especie de esencialismo muy pegado, aquello de Séneca, de lo esencial y me vale y vivo muy a gusto. Hace poco yo vi una película que se llamaba El Niño. Ahí salen unos contrabandistas y tal, y están los dos chicos jóvenes con contrabandistas que están ahí sentados en la playa. Joder, macho, qué bien se está aquí. Pues en cuanto vemos otro palo que traigamos de Marruecos, otro alijo, chico, lo dejamos. Y dice así, y montamos aquí un chiringuito, aquí en este sitio que está fenomenal. Montamos aquí un chiringuito, una puta mierda, pero que no falte de nada. Y eso, a mí me da la impresión que esa puta mierda, pero que no falte de nada, implica una forma de entender la vida con la que yo en parte coincido, pero que me da la impresión que también es una especie de tapón a ir a más, a ir decentemente a más. Me decía Rosa que comente una cosa, que voy a comentar, que es su tía, vuelva, que mira este videoclip. ¿Oís bien? Un poquito más alto, dice su tía, que claro, ¿quién vas a votar, tía? Pues voy a votar al PSOE, ¿a quién voy a votar? Si tengo mi voto cautivo. Si mi hija en la diputación, si mi hijo no sé dónde, con lo cual se confirma perfectamente lo que acabo de decir. Yo veo que es eso, me da la impresión que hay un cierto punto de filosofía vital, que en gran parte de la población por ahí debe estar muy metido, y de otra parte, pues la presencia de un partido que después de 40 años de régimen, joder, aquí hablan del franquismo sociológico. ¿Cómo no iba a haber franquismo en España después de 40 años de franquismo? Pues aquí tiene que seguir habiendo socialismo sociológico después de 40 años de PSOE. No, es lo que quería contar un poco.
Mari, que por cierto voy a decir una cosa, en las tertulias que solemos hacer a las 8 de la tarde en nuestro local no viene ninguna mujer, pero en cuanto se prepara una comida y luego resulta que ya han venido tres. Entonces habrá que pensarse lo del asunto de la comida para la tarde. Damos un chocolate. O una merienda. Un chocolatito con churro lo haremos, joder. Las mujeres somos las únicas que trabajamos. Perdonar el inciso y Mari quiere comentar algo. Bueno, yo no soy... Voy a hablar como una persona que ha vivido durante 20 y tantos años en Andalucía. No tengo datos técnicos como él, pero puedo sí comentaros algo de lo que pasa habitualmente allí. En principio hay que distinguir en la zona lo que divide el río. Las ciudades que divide el río. Andalucía tiene dos partes, que son Sevilla, Cádiz y Huelva, que son las principales provincias que organizan todo el tinglado que tenemos montado. Almería, Málaga, que son provincias mucho más, digamos que son más europeas, por decirlo de alguna forma. Entonces, la vida en Sevilla, en Cádiz y en Huelva es muy difícil, porque existe lo que llamamos el paisanaje. Todo empezó, a mi corto entender, después de la merienda romana, en la que, como todos sabemos, se organizó el PSOE en Andalucía. A partir de ahí, el andaluz es esclavo del paisanaje. Es decir, si tiene que votar a alguien, vota a alguien del PSOE. En principio votó a Felipe González porque era paisano. Y continuamos con la misma tesitura. Se sigue votando el paisanaje más que otra cosa. En cuanto a lo que tú dices del subsidio agrario, estoy totalmente de acuerdo. Yo he vivido en un pueblo rural y allí funciona, el 90% de las familias viven de ese mismo tema. Es decir, el señorito le paga las peonadas al trabajador, pero no para que el trabajador las haga, sino para que la mujer cuide su casa. Entonces la mujer de esta persona, la que cobre las peonadas, es la que limpia y la casa del señorito. Por otro lado, el andaluz, no digamos que es cómodo, pero no digamos que es bajo, pero sí digamos que es cómodo. Entonces, el alguien cuando tenga para su cervecita, su ratito en la taberna y poco más, si tiene que pagarle, si debe la luz, se la pagará Cáritas. Si debe el agua, se le pagará Cáritas. Si no tiene que comer, pues la mujer va con todos los niños a la puerta de Cáritas y le preparan la comida, le preparan la bolsa para todo el mes. Pero que no falte el chapito de vino a la hora de comer, antes de comer. ¿Perdona, qué? Que no falte el chapito de vino en el bono. Sí, por supuesto, por eso te digo que no falte, que no le falte al hombre la cervecita, porque además la mujer es muy culpable de todo lo que está ocurriendo. Porque la mujer es la que le prepara al marido la cervecita, la que su marido, y así vivimos en el mundo. Y luego ha hecho un clientelismo bárbaro. En mi pueblo, en Menor de Pitinto, estaba metido en el ERE. El señor tiene una pensión de por vida que estaba dado para trabajar en la mina al día siguiente de nacer. Su vida laboral empieza al día siguiente de nacer. Así que además ha salido una prensa. Sí. Hay una cosa que no sé si lo sabréis, es que hay un subsidio para la mujer a partir de los 40 años. Entonces, el 90% de las mujeres están apuntadas al paro. Se apuntan al paro a los 20 años. A partir de los 20 años ya no trabajan, porque el padre es el que las cubre las espaldas. A partir de ahí, pues empiezan a funcionar, a apuntarse al paro, a contratos esporádicos, las cubre el padre o el marido, malamente, pero no el padre ni el marido. Entonces, a partir de los 40 años, les dan un subsidio que son 400 y pico de euros durante 12 meses. Ellas firman durante todo mes a mes a firmar al ayuntamiento, eso, se van a desayunar por la mañana a la cafetería y por la tarde, y la continuación de irse al desayuno a la cafetería, se van a firmar el mes. Durante todo un año están cobrando los 426 euros. Tienen un impasse de 6 meses. A los 6 meses vuelven otra vez a lo mismo, vuelven a tener otro año. Con lo cual, entre las peonadas que cobra el marido, entre el subsidio agrario y entre la vida de la mujer, más lo que se vive a salto de mata, pues ellos lo que viven es Fernando.
sobre todo en los pueblos de Andalucía, Sevilla, Cádiz y Huelva. Suprimido todo. Vale, búscate la vida. No, pero es que es el paisanaje malentendido, porque el andaluz no vota al PSOE como tal, vota a su compatriota, a su congénere. Entonces, sí, por eso poquito en vuestra andaluza. bueno, te digo que no votan al PSOE. En 40 Además, metros hay esta delante de la cuestión, que como bien apuntado Noel, que la gente se piensa el pueblo mal, no malintencionado, sino mal formado, mal preparado. En Andalucía se preparan muy mal en las escuelas. Los niños carecen de muchísimas cosas. Los profesores, sus clases, la mayoría de los profesores en un porcentaje muy grande pertenecen al PSOE. Entonces está bien por ese tema. A los niños la educación es súper malísima. Entonces no interesa que el pueblo andaluz aprenda y se... Pagando el régimen para los Yo, si os parece, Mari, vamos dando paso a otra persona. ¿Os parece bien? José María le tocaba. Bien, yo no creo Si te acuerdas un poquito de alzar la voz por el tema de que tiene el diente malo. Tengo el diente mal y no... Vaya. Lo del clientelismo yo entiendo que no es así porque en las últimas elecciones ganó el PP por mayoría. Mayoría absoluta no, que gobernó con unidad. Pero ganó las capitales. Bueno, ganó en general. Ganó en Es que hay mucha Andalucía. diferencia entre ganar las capitales y ganar Yo, Andalucía, el País Vasco, Extremadura, he trabajado 3 años en Mérida, lo conozco bastante bien. Conozco Andalucía, que he trabajado otros 3 años en Andalucía, en Sevilla concretamente. Entonces, yo lo que no entiendo es al andaluz. El andaluz, me parece muy bien, los que mantienen su necesidad a base, eso lo creó el Partido Socialista y ahí en eso se agarra. Pero ¿por qué en las elecciones hace 4 años gana el Partido Popular y en esta pierde 400.000 votos? No lo entiendo. O sea, no entiendo cómo el andaluz hace 4 años había pena igual que ahora. ¿Por qué ahora pierde 400.000 votos? Claro, el tema de los seres ha sido muy fácil. Pero joder, el tema de los seres no es del PP, el tema de los seres es del Partido Socialista y del Partido Comunista. Entonces ahora ha bajado el Partido Socialista. Y antes tenía el Partido Socialista, tenía antes a Primo Zumosol, que era Izquierda Unida. Sí. Entonces llegaba, y no llegaba a la Izquierda Unida, a cambio de los otros consejerías y tal. Pero ¿y por qué pierde el Partido Popular si no está metido en los seres 400.000 votos? Porque gobierna un país. Entonces la hay otra. Yo era el Partido Popular, me hizo con su conducta catastrófica. José María la Y si se ha dejado ganar, no por problemas económicos, sino políticos. ¿Ha dejado ganar el PP? porque le interesa, apunta general. Y si se ha dejado ganar el PP porque le interesa. Y si se ¿El ha dejado PP cómo va a dejar ganarse en Andalucía? No, es una pregunta que y si se ha dejado ganar a dos PP de Andalucía, Juan por de esa manera aceptar un blindaje para un acuerdo a nivel España, porque a lo mejor me interesa, es decir, porque a lo mejor también mi análisis es que por qué quito a mi mejor caballo en Cataluña para meter a un caballo mucho peor corredor, porque a lo mejor para que me apoye pues yo necesito quitarle a alguien que le haga daño, que esté más cómodo. No voy a dar nombres, pero todos los tenemos en mente, y entonces termino. Es decir, si yo hubiera querido dar un paso adelante con medios suficientes cuando sabemos que, como lo ha dicho Juan Fran muy claramente, que no hay una separación de poderes y todos tenemos encima a jueces según adscrito a qué sitio. De la misma manera que Ruth es muy rápido para no sé qué diligencia, es decir, que ya está, y la de los Puyol con la compra de ciertas cosas, bueno, como lo ha dicho el mundo, encima voy a por el mundo y no voy a investigar en eso. Si todos tenemos muy claro que estamos adscritos desde el Poder Judicial a cierto... ¿Por qué no he utilizado el poder que tengo si le tengo? O el no dejar que se caiga prisa, que no se cae, para verdaderamente
esos latrocinios sacarlos adelante, y que los que estén con las manos manchadas, de ponerlos cara en su sitio, porque a lo mejor no me interesa, porque quiero que mientras tú gobiernes en Andalucía, yo pueda gobernar en España. Porque está claro que a ambos dos el concepto español les sigue importando tres narices, lo que les importa es su partido, su poder y repartirse el dinero. Yo creo que tiene razón él, porque se ha analizado el candidato del partido del PP en Andalucía, ¿qué carisma tiene? ¿Quién es? Entonces eso es una prueba evidente que no interesa. Yo creo que va a contestar Juan. Yo no estoy de acuerdo con el análisis que hace, porque vosotros estáis fijando en los partidos. Y vosotros estáis fijando en la etiqueta, en los partidos. Y los que votan son personas. Y yo lo que he tratado de analizar aquí es la motivación que lleva a las personas a votar. Yo te contesto a ti, el Partido Socialista ha ganado, pero no ha ganado producto de que la voluntad de las personas de apoyo al Partido Socialista haya aumentado, ha disminuido. Lo que ha permitido que sean gobiernos o sean los más votados es producto de la aritmética parlamentaria, pero no del voto emitido. Y hay que considerar que el voto, y esto es importante, tenemos que entender, para ver lo que ocurre en España, tenemos que entender lo que he explicado aquí, es la fidelización del voto. Hay una fidelización que es producto de que yo soy de derecha y seré de derecha hasta que me muera. Y yo soy de izquierda y seré de izquierda hasta que me muera. Esa es una parte de la fidelización del voto. Pero luego hay otra parte... claro, es lo que he dicho yo aquí. No tiene nada que ver el PER solo es una parte. Pero ahora viene la otra parte importante, que también la he explicado aquí, que es el aumento de ingresos del Estado. Ha permitido que los partidos se conviertan en empresas y los políticos se conviertan en profesionales y la política se convierta en un modo de vida. ¿Y cómo se puede convertir la política en un modo de vida? Fidelizando el voto. O sea, el político y el partido fidelizan el voto con el presupuesto público. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen una parte con el PER, con todas las contrataciones que lleva a cabo la administración, con el aumento excesivo de trabajadores laborales que ha habido en ayuntamientos, diputaciones, como estamos hablando antes, aquí me votas, si me han puesto la diputación. Ahora bien, hay que analizar otra cosa más, y es muy importante lo que decía antes Marco, es que hay una parte del pueblo andaluz que por tradición han vivido en la raya de la extrema necesidad, y de la raya de la extrema necesidad económica. Alguien que ha visto cómo no. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando muere Franco, el sistema agrario que había en España, lo que había es que iba el sindicato vertical, el representante del sindicato vertical, iba a las plazas y en las plazas tomaba nota de quién eran las personas que se quedaban sin trabajo ese día. Y se las llevaban, no siempre, pero en la mayoría de los casos se las llevaban a arreglar camino, a pintar no sé qué, otros tiempos era a trabajo de licona, en fin, entonces, el trabajo se realizaba por algo, con lo cual era imposible la corrupción. Pero amigo, llega el socialdemócrata de Felipe González y dice, no, y ahí empieza la corrupción y el clientelismo político, dice, no, yo soy socialista y yo defiendo a los pobres. Y el defiendo a los pobres es mentira, es hacerles creer que son capitalistas y hacer la dependencia psicológica la misma que tenían de latifundistas. Se produce ahora de la administración pública. Y dice, ahora yo te voy a hacer un ingreso mensual en el banco y tú no vas a tener que hacer absolutamente nada. Eso fue un premio que la gente lo siente como tal, aunque no se dé cuenta lo que está generando de pobreza personal y de pobreza regional, porque lo que ha hecho es hundir en la miseria a muchas comarcas. Entonces, y luego, ¿qué pasa? Que ha generado la corrupción. Entonces, aquí en la corrupción se producen dos cosas importantes. Una, el enriquecimiento indebido de unos cuantos y la precariedad permanente de otros, porque el que realmente lo necesita no le vale con 400 euros. Y en cambio, el otro que no lo necesita porque tiene otro ingreso, lo que hace es tener un sobreingreso. Pero es importante no perder de vista, esto es muy importante, yo creo además, para los que somos falangistas, es muy importante tenerlo claro, es que existen amplias capas sociales sin atender producto de esa corrupción y de ese derroche público. Hay cantidad de familias que lo están pasando mal. O sea, no pensemos que el que realmente lo está pasando mal es el salvado y el voto cautivo. No, porque mucha gente de esa incluso ni siquiera vota al Partido Socialista porque están viendo que están en la miseria y no existe protección social para ellos. ¿Por qué? Porque se han liado a crear puestos de trabajo de 2.000 o 3.000 euros para ciertos puestos y resulta que no hay protección. Porque estamos viéndolo, en Andalucía existen los recortes sociales mayores.
Pero, ¿y por qué les vota la gente? Pues producto de este asunto. No me contestas. Sí, No me contestas. Yo te digo, ¿por qué el cambio de 400.000 tíos con el mismo PER, con la misma situación, con la izquierda, Partido Socialista, Partido Comunista implicados en los seres? ¿Cómo pierde el PP 400.000? Diciendo que es que hay un pacto con el nacional. Es que me falta un punto. Me falta un punto. Termino. Ahora falta un punto. ¿Qué ocurre? Que llega, ¿por qué gana el Partido Popular? ¿Por qué gana el Partido Popular en las elecciones? El Partido Popular gana. Pero ¿por qué gana en las elecciones nacionales? No, pero déjale. Te va a argumentar. Te voy a argumentar. Sí, señor. O sea, es que yo estoy hablando y estamos hablando de Andalucía. No me hablen de las elecciones. No, pero es que tiene que ver. Pero es que tiene que ver. ¿Por qué? Tiene una relación. Tiene una relación directa. El abogado de Polito Pobre. No, pero es que tiene una relación directa. Tiene una relación directa. No, te entiendes. Me convence más lo que me dice aquel señor. Me convence mucho más de que hay un pacto nacional. De que hay un pacto nacional para que allí se quede Andalucía, vamos, los socialistas, y aquí ganen el PP. Puede ser. Mira, yo creo que no, pero yo creo que no me convence nada más. Vamos a terminar de voy a terminar. y seguimos con la... Voy a terminar. El último argumento es que el Partido Popular, que llega al gobierno de la nación con la visión del pueblo español de que le va a sacar de toda la corrupción política y de todo el gasto innecesario que ha hecho el Partido Socialista, lo primero que hace el Partido Popular es cuadrar las cuentas por lo social. Y en lugar de quitar los cargos políticos, en lugar de eliminar las autonomías, lo que hace es atacar a lo social. ¿Y qué ocurre? Que a la gente que está en una situación de, pues eso, no de emergencia, pero sí se ha quedado en paro, han visto los recortes que hay, esa gente ha votado a otra gente. Y de hecho, ahí están los datos, ¿por qué se muda el voto? O sea, ¿por qué se ha mudado? ¿Por qué ha aparecido Ciudadanos? ¿Por qué hay gente que está votando a Podemos? ¿Por qué? Pues por algo, porque el Partido Popular lo que ha hecho ha sido, efectivamente, que no todo, porque es mentira, el gasto sigue aumentando, y los recortes lo han aplicado en los derechos ciudadanos y no en los privilegios de la clase política. ¿Dónde ha recortado el Partido Popular? Y eso es lo que ha hecho que mucha gente en Andalucía pues le haya dado la espalda. Esa es mi visión. Y esa es la parte que me falta. ¿Cómo van a cargarse las autonomías si han sido los que lo propiciaron? El Fraga y compañía. Es que es absurdo, ¿no? Pues la fe, Un inciso de Pedro y seguimos con la... Yo pienso que es urbano y todo rural. Yo he presenciado, yo hice la mili en Cádiz, vamos, en Ceuta, En la CEU, el regular número 1, fuerzas indígenas, Venga. No, yo era el regular. Y entonces, yo en Camposoto hice el campamento, que era el Cádiz. Y yo he presenciado en el mes de agosto, en el puerto de Cádiz, a unos estibadores echados a la sombra en agosto en Cádiz, que podían estar a 40 grados. Llegar a un barco y ir un tío buscando gente para descargar, echarse mano al bolsillo y decir, para hoy ya tengo. Eso es cultura. Eso es cultura. Y eso soy de Andalucía. ¿Puedes acuerdo un momento? Vamos, yo pido que me repetís entre 500, 400 o 600 personas. Arturo. No, perdona, no estaba en turno, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar a mi amigo Arturo, venga. Estábamos planteando en la tertulia por qué tras el volumen de corrupción se sigue votando la corrupción. Yo mi primer lo he comentado siempre, es decir, Andalucía está corrupta desde abajo. Han corrompido no al agricultor, sino al peón, dándole subsidio agrario. Hay una corrupción desde abajo hacia arriba, entonces el que ya percibe algo de esa corrupción, no le importa tanto la corrupción desde arriba, que entiende o piensa que cree que la corrupción desde arriba debe ser mayor que la suya. Ese es un planteamiento que tienen. Yo tengo mucha familia andaluza, la mitad de mi familia es andaluza, mi madre, tengo muchísimo. Es importante que apuntes que de segundo te llamas Carbonell. Y tengo mucha familia allí en Andalucía
Y ellos me lo cuentan, y algunos de alguna manera ha influido en la corrupción, bien por necesidad, bien por el requerimiento de su explotación agrícola, pues saben perfectamente que aquello hay que corromper al de abajo para mantener mi sistema. Sí, la corrupción está de abajo arriba, eso no pasa en Castilla, no pasa en Navarra, no pasa en Galicia, que por muy a lo mejor que piense que está más tarde. Eso es uno de los planteamientos. El planteamiento que decía José María, ¿por qué se va el voto del PP urbano? El PP urbano es el que no cree en la corrupción. El PP ha promovido la corrupción en sus ámbitos, solo tiene Almería, Málaga y en menor medida Granada y Córdoba. No ha conseguido convencer que su propia corrupción, no ha conseguido en el resto de los ámbitos urbanos, no ha conseguido convencer a su electorado de que no tenía nada que ver con la corrupción. Y en Almería, Málaga, Córdoba y Granada principalmente, no ha repartido como los otros. No repartió igual porque no tenía la capacidad, simplemente. Si hubiera tenido la capacidad, y si hace 40 años el señor Fraga hubiera tenido la capacidad de influir en Andalucía, a lo mejor era el PP en vez del PSOE. Perfecto. Pero lo que no podemos es especular en lo que pudo ser. Otro argumento válido. Yo tenía 4 apuntes, a ver si... en lo que decía Juan Fran... Acuérdate un poco. Vale. Y si nos oye alguien, que se fastidie. En función de lo que decía Juan Fran... Está grabando. Papá está donde va a proveer de aquello que no necesito en mi inmediatez. Con lo cual, la educación me va a dar 6.000 euros por estar en un instituto, en mi mismo pueblo. Rinda o no rinda. La crítica esa creemos que sea una crítica interregional, para lo cual, digamos, unos sí, otros no. Yo voy a aceptar de que, y de la misma manera que compatriotas míos son los andaluces y los navarros, quiero comprender que en Andalucía pueden trabajar menos, como alguien dijo, no es que el gazpacho sea peor que un buen ternasco, es que con 30 grados, 40 grados en el verano, no te puedes comer un ternasco y sí te tienes que comer eso. Me vale para estibadores de la misma manera, no es lo mismo estibar en Cádiz en agosto que en Bilbao en agosto. Eso como una tenía otra cosa, es decir, en la democracia formal, Trevijano dijo que no había democracia porque no elegimos, sino que eligen 4, desde el punto de vista de la democracia burguerliberal. Los que eligen son 4 señores, con lo cual puede ser cualquier cosa y podemos encontrar de senadores, no voy a poner nombres, a la querida querido de él, al que me trae o me deja de traer de concejal a según que vice a Madrid. Con lo cual no sé ni que representa nada, porque al no haber listas abiertas, lo hablamos antes, Juanfran, no podemos votar. En los pueblos, en la ciudad, es más fácil tener estos debates. Yo cuando hace 3 años no me quité la camisa azul del hoy, porque no me hubiera atrevido nunca a quitármela, porque afortunadamente tuve unos grandes ejemplos en los cuales me miraba. Estoy siempre orgulloso de ser a los únicos que he dicho camaradas. A Pedro también le tengo aquí. Sigo siendo muy orgulloso de poder compartir con Pedro Morales. Luego le daré un abrazo porque después de 30 años te lo merece. Aquellos, esta tertulia en Madrid, somos algunos, nos podemos encontrar en un pueblo muy difícil, porque estás en mitad de un océano donde la información no es la mejor. Y el ejemplo es aquel señor que cuando España ganó el Mundial, en Lérida puso en su casa una bandera de España, y como era Andalucía le quitaron de las pionadas y le quitaron del subsidio. Porque los señores que decían que defendían España no eran capaces de defender España allá donde les hacía daño. Yo no puedo ser modelo para jugar el futuro de mis hijos, en que le enseñen en su idioma, que tienen derecho, porque a lo mejor esa décima le hace que yo no tenga el suficiente poder como para mi hijo estudie para aquello que se ha estado preparando. Estamos defendiendo que el derecho o esas libertades en el concepto anglosajón no puedo yo hacerla ni exigirla, porque si no admito eso, mi hija no va a poder estudiar siendo el número 142, y si voy a poder estudiar siendo el número 152, porque el 152 tendrá más poder económico que mi hija que tiene 142. Y luego, en un voto, si estamos diciendo, estamos entrando en algo que han conseguido, que es un concepto marxista
en la discusión. Es decir, el voto a quién pertenece, a una clase, a un grupo, a un alguien. No, el voto tiene que ser de un pueblo. Y siendo un pueblo, el PP no pierde 400.000 votos. Es que el mensaje que da hoy tiene 400.000 votos menos que el que dio hace 4 años. Porque si queremos que el voto es y pertenece a alguien, yo creo que nos estamos equivocando, o bajo mi concepto. Y no voy a analizar por qué el PP pierde 400.000 votos, que será el problema del PP. No es el problema de lo que yo creo como tiene que ser mi patria, que cuesta trabajo hacer. Y es duro que tengan que venir desde la izquierda a reivindicar el problema, la palabra patria, en los foros de televisión, porque muchos no se han atrevido a hablar de Estado español y no sé qué, pero muchos que hablan de patriotas, que después en el fondo son los patrioteros. Y luego ya quería hablar, es que me voy a contar aquí 3 cosas. La corruptela en los sindicatos y por qué subsidian. Subsidian lo tienen muy claro los políticos pequeños. En Madrid, en la gran ciudad, es mucho más difícil, pero no quiero comentar la corruptela en mi región. Ejemplo de Radio Televisión Castilla-La Mancha. No voy a justificar por nada del mundo la gestión que está haciendo Nacho Villa, que la haga él. Pero se le está poniendo a parir desde los sindicatos cuando cobra la mitad el director general de televisión. No os quiero comentar porque se hacían todos desde Televisión Castilla-La Mancha. En Petit Comité lo comentaría. ¿Por qué se hacían tantas corridas de toros y por qué todavía bastantes corridas en demora? ¿Vale? Eugenio. Vale. ¿Perdón? No, he dicho que no lo voy a decir aquí públicamente porque no me apetece decir. O no debo. Pero el dato le tengo. Y hoy los sindicatos están criticando la labor de Nacho Villa, cobrando la mitad, siendo mucho más plural, haciendo una televisión de calidad, donde no nos llaman subnormales, como con todo mi respeto a la Teresa Viejo, que suele hacer programas para ver lo mañanes que seguíamos siendo, que no se vea desprendido el polvo de la era, el polvo de la dehesa, ni la paja de la chera, y aquello era graciosito y era capítulo. Y cuando tú haces una televisión de más calidad, viene una crítica al sindicato a decir que aquí no hay pluralidad. Y te hablan de pluralidad los clásicos amiguetes que eso, que te doy estos ciertos sonidos porque realmente los partidos lo ven en tu casa y otras cositas más. Genaro, ¿te importa? Acabé. Muchas gracias. Carlos Cardenas. A ver, el tema de la concepción yo creo que es un tema que se ha normalizado en España. Es algo que la gente, lo que sería normal es lo normal. Por lo tanto, no es que en Andalucía, porque han hecho los SES, han sido 3.000 millones, eso no tenga un peso, es que no lo tienen. En Madrid han hecho las últimas encuestas y Esperanza Aguirre sale que gana en el Ayuntamiento de Madrid, cuando toda su gente están o imputados o en prisión por temas de corrupción. Y sigue ganando, y ganará. Igual no gobernará, pero va a ganar, tiene más votos y va a tener más votos. Es decir, la corrupción es una cosa que se ha normalizado, que en este momento de crisis la gente parece que se ha sensibilizado un poquito más y por eso hay algún partido nuevo que se le está dando algo más de cancha, pero un poco para mantener el sistema también, porque no nos engañemos. Al PP y al PSOE les está interesando que existan ciudadanos, un UPyD que como está dando un poquito más de guerra, se lo están callando para que den a Ciudadanos, y por otro lado Podemos que está dando ya mucho miedo. Entonces, uy, qué miedo que viene Podemos, ¿no? Y han hecho que bajen sus expectativas y en Andalucía, que pensaban un poquito más, pues ha vuelto a estancar, ¿no? Pero eso nos va a pasar en todas las regiones de España, todas, o sea, más o menos lo que ha pasado en Andalucía se va a extrapolar a nivel de España. En unos sitios ganará el PP y quedará segundo el PSOE, en otros el PSOE quedará segundo el PP. Entonces no va a cambiar mucho más. ¿Cuál es la solución? Pues lo tenemos muy complicado. Porque los medios de comunicación los tienen quien los tiene, los partidos dependen de quién dependen, en este caso de los bancos y de Europa, y Europa no va a dejar nunca tampoco que nada se salga mucho de madre, y en cuanto se ha salido un poquito a los de Podemos, les están sacando hasta lo que pagaban a un fontanero hace 2 años, la factura, y a Ciudadanos en cuanto se mueva un poquito más empezar a salir cosas de Ciudadanos, ¿no? En
fin, o sea, que esto va a ser así. Los que nos movemos en este ámbito falangista azul, lo tenemos crudo, claro, lo tenemos crudo. Soluciones, Juanfran decía que bueno, que las soluciones, yo creo que va por un cambio de mentalidad social, es una educación social, pero eso lleva a generaciones, porque en Andalucía, por ejemplo, la población menos de 25 años que está en el paro debe andar en el 40% más o menos. Entre 16 y 19 años andará en el 30 y tantos %. La maternidad en chicas jóvenes en Andalucía, que con 16 años, 17 empiezan a tener hijos, es muy alto. Es más alto. Empiezan con 16 años a tener ya responsabilidades familiares. ¿Qué hacen? Los que van a la casa no estudian, si no hay educación, la gente no se prepara y no piensa. Bien. Entonces, yo creo que va todo en un cambio de mentalidad y de valores, y es donde nosotros podemos incidir poco, pero yo creo que debemos de seguir incidiendo. Bueno, Carlos. A Carlos hay que hacerle caso, que es el que nos da de comer. Me voy a sentar para hacer la contractura. Primero, rapidísimo, gracias por estar en mi casa. Gracias a ti, Carlos. Para mí es un honor y un orgullo. Muy buen discurso. La palabra clientelismo no me gusta. Es comprar votos, ni más ni menos. No clientelismo, eso es comprar votos. Cautivismo. Con respecto a ti, porque ha perdido 400.000 votos el PP, 1953. Nuestro jefe se presentó, es lo de siempre. Los terratenientes, Andalucía, fijaros que Andalucía es una idiosincrasia que contribuye a que España sea grande, junto con catalanes, bajo y tal. Porque en Marbella, Gil, arrasa. ¿Por qué se quiere presentar en Cádiz y puede arrasar? Arrasar. Ceuta y Melilla, prometiendo dinero. De todo. Y me sorprende muchísimo, y hablo un segundo debate, pues es muy rápido, que en esta mesa no se haya pronunciado la palabra mágica. Todo este problema es porque ninguno de los políticos hablaba con nuestro jefe. Justicia social. La justicia social es lo que puede cambiar en Andalucía y en España las cosas. Ahora mismo estamos hablando de comprar votos. La justicia social no se habla en ningún programa político de ninguno de los partidos que hay ahora. No, es mentira. No se habla de justicia social. Yo no he dicho el nombre, pero sí cuando yo he dicho que hay que ser firme defensor de que a nadie le falte los recursos necesarios con la misma firmeza que esa persona tiene que contribuir en una comunidad, estoy hablando de justicia sin utilizar el nombre, estoy hablando del concepto. No hay ni un partido político, por eso suben, bajan, roban, se corrompen, engañan. En Andalucía se pasa hambre, se divierte mucho con la Feria de Abril, en los bares están llenos, pero la justicia social no ha llegado a Andalucía. No ha llegado. Ni en los 40 años, ni después, ni antes. No ha llegado la justicia social. La palabra sagrada es justicia social. El día que nosotros, o quien sea, o quien pueda meter en la cabeza de la gente, o hacer comprender que la justicia social no es el PER, no es una miseria de 426 euros. No es comprar en la plaza del pueblo un jornal, una peonada. Ese día Andalucía se levantará. Andalucía se levantará. Y España. Porque el que está proponiendo una revolución nacional. Es una utopía. Es que es una utopía, pero nada más. Pero que sea utopía. Plantearos el tema. No es una utopía. Yo pienso que es muy complicado. Es muy complicado. Pero plantearos el tema puntual de Marbella. Llega un tío populista, dice que hay 15 barrenderos, va a meter 82, y que hay 15 policías municipales, va a meter 120 y está produciendo trabajo. Y está, ¿por qué? Porque en Marbella hay dinero. En el resto de Andalucía hay pobreza, terratenientes y miseria. Pero este ahora mismo sería el Podemos cutre de España.
Vamos a... Ya está. Doy la palabra a Eloy. Eloy, cuando quieras. Tuve un profesor de psicología que nunca dijo que no se falangista, pero era un defensor de la democracia orgánica, todo lo que tiene que venir de abajo hacia arriba. Y además de eso, decía que no era posible hacer nada si no se conseguían que el sistema electoral estuviese en listas abiertas. Eran dos condiciones fundamentales. Si no se conseguía listas abiertas, entonces él dijo que él había estado en Estados Unidos durante bastante tiempo trabajando y estudiando, y a este comentario que él hizo un alumno le dijo: sí, pero a mí lo que me gustaría es que aquí tuviésemos la democracia que hay en Estados Unidos. Entonces él por eso dijo: no, mi formación ha sido durante mucho tiempo en Estados Unidos. Y yo he trabajado en multinacionales en Estados Unidos. Y les voy a contar a ustedes una reunión que tuve, porque estaba vinculado al mundo del marketing y de la publicidad, y estaba trabajando en una empresa de publicidad. Entonces hubo una reunión de publicitarios a alto nivel, ejecutivos importantes, en donde se planteaba sacar de líder de los republicanos de Estados Unidos a un individuo que cuando dijeron su nombre todos se echaban a reír, y era Ronald Reagan. Ronald Reagan. Y entonces se echaban a reír y dijeron: no, ustedes se pueden apostar lo que quieran, es cuestión de presupuesto. Si ustedes quieren gastarse el dinero, este es el hombre adecuado, tiene imagen y tiene juventud para poder presentarse como presidente de Estados Unidos. Efectivamente, es curioso que los Reagan estuvo 8 años. Quiere decirse que, ¿por qué no podemos llevar a analizar la situación que existe en Andalucía? Lo que estaba comentando antes final, yo también lo había pensado en su momento, y que cómo el PP saca un personaje sin ninguna presencia histórica dentro del PP para perder, porque evidentemente ha perdido 455.000 votos, con una imagen de una persona joven que se cae de Cataluña y que no tiene ninguna representatividad ni histórica dentro de la comunidad andaluza. Efectivamente, pierde. Y ahora vamos al tema de decir, y ahora vienen las negociaciones entre los partidos políticos. El PSOE evidentemente está cerrado a su pacto con Podemos y con Ciudadanos en función de los requerimientos. Habría la posibilidad de que el PSOE esté apoyado por el PP para gobernar. ¿A cambio de qué? No es ninguna gilipollez lo que ha dicho. Es una reflexión que yo he hecho. Y ya vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas elecciones dentro del único que pero todo se pone. Saldrá, tal y como estamos viviendo la política, saldrá aquel que tenga el presupuesto para gastarse en medio publicitario. Recursos para hacer una auténtica campaña publicitaria para sacar la imagen de Duque. Por desgracia, la política, mientras que no sea listas abiertas y una democracia orgánica que va a la derecha, de abajo a arriba, que es la nuestra, no partido político, sino representación ciudadana, comarcas, ya no municipios como antes, comarcas, ya no familia, la familia está ahí y la familia no se puede mover, pero en lugar del pueblo, en lugar del municipio, la comarca. Y dejémonos de entelequias, listas abiertas, es el interés del ciudadano, y que realmente, en algunas de las maneras, sepamos utilizar los recursos que tienen las asociaciones, las fundaciones, los colegios profesionales, los sindicatos. Todo eso es la sociedad civil que realmente nosotros tenemos que haber estado trabajando y estructurando en lugar de dar paso y vía libre a los partidos políticos. Esa es nuestra realidad. Fausto. Sí. No, únicamente por remachar un poco todo este tema de la corrupción de abajo arriba que decía Arturo. Hace cosa de 2 o 3 años leí que había habido una especie de acción en la calle de los sindicalistas del SAT, famoso, que habían bloqueado las vías en la estación de Córdoba porque reclamaban pues cosas. Dice, hombre, pedirán más dinero, pensaba uno, ¿no? No pedían más dinero, era curioso.
pedía que rebajaran el número de horas de peonada para percibir lo mismo. Claro, eso casca. De verdad, vamos a ver, toque. Como si no se hace ninguna peonada. No, claro, bueno, a mí que me lo den por la cara, vamos, es de lo que se trata. Entonces, claro, esto entra en choque con lo que estaba diciendo, o sea, confirmo lo que decía Arturo, entra en choque con lo que hemos hecho algunos, entre ellos Juanma, de, oiga, es que aquí el que haga algo, joder, que de algo a cambio, señor. Esto es lo que no puede ser. Entonces, vamos a ver, la salida a esto es simplemente revolucionaria. O sea, hará falta mucho poder, hará falta mucho poder, habrá falta convencer a mucha gente. Hará falta barrer alguno que otro, no quiero decir ponerle contra la pared y darle caña, no, quiero decir apartarlo, dejarlo donde ya esté neutralizado para que se puedan hacer ciertas cosas. Y un detalle que he leído el otro día, que ya empieza a acojonarme un poquito, y perdón por la expresión, porque era cuestión de 400 votos y de 700 votos. Vamos a ver, Vox, personas con las que tengo pues unas simpatías, digamos que limitadas. Resulta que se van a la Junta Electoral Central en Sevilla y piden recontar los votos. En principio les dicen que no. Insisten, recurren, se ponen en su sitio, porque la ley dice que los votos, aparte de ser contados en las mesas, tienen que ser recontados después. Pero es que bueno, déjalo, ¿qué tal? Bien, pues hace el recuento y resulta que el PP tenía 400 y pico votos más de los que debería haber tenido Sevilla, que el PSOE tenía 700 y pico votos más de los que debía de tener. Entonces, claro, estos decían, entiendo que con buen criterio, decían, vale, oiga, vale, sí, esto no ha modificado nada. Simplemente lo que deja claro es que aquí las cosas no se hacen bien, aún en la propia, digamos, en la propia ejecución de la, digamos, de la formalidad democrática. Pero claro, ¿qué puede haber pasado en Huelva? Donde había un escaño en Cádiz, no sé si la Huelva en Cádiz, donde había un escaño pendiente de 200 votos más o menos. Oiga, esto empieza a ser peligroso. Y está viendo la historia que tiene la izquierda española en respuesta a Rodoto, que han dado lugar a mucho petróleo y mucha dinamita, pero claro, macho, que se le pone uno empieza a ponerse un poco nervioso. Entonces, vamos a ver, aparte de que el sistema es el que es que además el sistema está funcionando mal y aquí a todo el mundo le da igual. Demasiado sabe el PSOE y el PP que a ellos 700 votos arriba, 400 votos abajo en Sevilla no les hacen nada. Y yo sí creo, y estoy de acuerdo, creo que era genial lo que yo decía, que aquí hay un pacto más o menos suscrito, hay un más o menos tácito de decir, tú Andalucía, tú Cataluña, tú Madrid, tú Valencia, pero vamos, ya está, y cada cual que haga en esa tierra lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana. Valencia la ha desmontado. O sea, todo lo que eran los intereses económicos de la defensa los ha desmontado el PP sin ningún problema. Allí nadie ha levantado la voz para evitarlo. Pero eso ahora, porque en las anteriores lo llevó todo el PP, no había pactos. No, pactos continuos. Pactos continuos. Solo un matiz a lo que hace Fausto de Sá. ¿Os acordáis? Asaja hace 9 o 10 años estaba en las carreteras, en todos los sitios, desde que el PP tiene 7 diputaciones en Córdoba, todas menos la de Sevilla. ¿Dónde está Asaja? Sí, es la misma corrupción de la base de que Asaja ha conseguido lo que necesitaba en las 7 diputaciones restantes, excepto de Sevilla. Hoy por hoy gobierna el PP 7 diputaciones, veremos dentro de un mes y medio, pero hoy por hoy tiene 7 diputaciones y Asaja no existe. Vamos a darle el uso de la palabra a Mari, que lo había pedido. Yo solo quiero decir una cosa. Dejando aparte el tema político de los votos, de los pactos y demás. El pueblo andaluz, la idiosincrasia del pueblo andaluz es la que es. Por mucho que platiquemos, por mucho que nos reunamos, por mucho que comentemos, esto no va a cambiar nunca. ¿Cuándo hemos conocido al pueblo andaluz de otra manera a como es? Separando las dos distancias, el señorito andaluz y el obrero. Andalucía siempre ha sido así, siempre ha habido el gitano y el señor. Y no podemos cambiarlo, por muchas vueltas que le demos, por mucho que lo intentemos, no vamos a poder cambiarlo. Mi opinión es que la diferencia entre los votos de unos y de otros es que el señorito andaluz está cambiando la chaqueta. Y los votos del señorito andaluz no van ahora al PP, van ahora a los pactos que hace con el PSOE. Solamente os recuerdo 2 ejemplos. Hay un ejemplo en la sanidad
que se llama, hay una cosa que se llama la unidad de gestión. La unidad de gestión quiere decir que el trabajador de la sanidad, tanto el profesional de enfermería como el médico, que a mi corto entender no son personas incultas, tienen un punto en el que durante un año cobran una cosa que se llama la unidad de gestión. Eso supone que cuanto más recortes se hagan en medicinas, en horas de trabajo, redunda en beneficio de ellos. Con lo cual, esa golfería es una golfería que no es del obrero del campo, sino es de la golfería de sanidad. Esa es la unidad de gestión. Por otra parte, otro ejemplo. El partido, no hemos hablado del partido andalucista. En Andalucía, como todos sabéis, el partido andalucista era única y exclusivamente el partido andalucista ha desaparecido totalmente. ¿Pero por qué? Porque el partido andalucista, porque la gente del partido andalucista no se iba al PP para implementar los partidos del PP, porque ahí son la cola de ratón del pueblo andaluz. Ha pasado al PSOE, que ahí sí hace pacto con ellos, y en ese caso sí pueden subir los votos del PSOE. Un ejemplo, en mi pueblo, el cabeza de lista del partido andalucista se unió, hizo un pacto con el PSOE, porque se había quedado sin trabajo y tenía que tener una concejalía para dar de comer a sus hijos. Y así es la idiosincrasia del pueblo andaluz, y por mucho que lo cambiemos, jamás en la vida podemos apreciar. Ha sido el terrateniente analizar años a lo que ha ocurrido. Siempre ha ocurrido lo mismo. Yo, repitiendo un poco lo que estás diciendo, quisiera que analizar que la peculiaridad del pueblo andaluz es y sobre todo de una zona importante del pueblo andaluz donde solo exclusivamente existe la difusión. Yo he estado viviendo 3 años en la frontera, en una finca muy cerca de la Cartuja de Jerez. Ahí es una diferencia hay entre a mí, yo que tengo la sensibilidad falangista desde que era muy joven, a mí me impactó socialmente cuando yo llegué a Jerez ver cómo el señorito decía que alguien no podía pasar por la finca, no podía pasar por el campo, ¿no? Y claro, me impactó la pobreza, en Andalucía, el señor en Madrid, pero el señorito está porque es la ruina. La mayoría, muchas barriadas de Jerez, porque Jerez la frontera es el núcleo urbano central, pero luego existen muchas barriadas. Muchas barriadas de esas están hechas en abrevaderos del paso de la mesa y todo. Esos terrenos públicos que el pueblo extremadamente pobre le robaba, o sea, realmente al patrimonio público, pero claro, era para vivir. Y yo he visto como había una cementera de Aslan en la carretera de Medina Sidonia y allí saltaban por las noches, robaban el cemento y levantaban unos tabiques y empezaban a tener una casa. Y eso son vivencias que no son comunes en otras regiones de España, no son comunes. Allí es lo que decía él, es que falta la justicia social, porque aquí la gente, para hacer un huerto, cogían en la corta, justo cerca de la barriada de los Albarizones, ahí donde se junta el agua salada con el agua dulce del río Guadalete, ahí la gente pasaba por la corta y cortaba la parte de los ríos, cortaba los árboles para hacer un pequeño huerto. La gente se acomoda a esa vida porque producto de que su padre, él, su abuelo, han vivido un sistema de vida que no tenían ninguna esperanza de aspirar a nada, y eso es importante, y eso crea una psicología. Ahora bien, ¿se puede hacer cosas? Claro que se puede hacer. Lo que pasa es que si en lugar de hacer algo que intente transformar eso, lo que hace la socialdemocracia es en lo que yo llamo el capitalismo de los pobres, que es hacer ver al pobre que está viviendo a costa de no sé quién, y lo que hay que hacer es hacerle ver a todos que la gente tiene que vivir de su trabajo y que nosotros, el Estado, la patria no te va a quedar tirado nunca sin que te falte el pan, pero cuando te dan el pan no te lo está dando el agua de la lluvia, te lo está dando otros trabajadores y por lo tanto tú tienes que contribuir. Y ellos lo que hacen es regalar el pan de otros, porque es más ilegítimo incluso el latifundista, porque al final el latifundista defendía su propiedad. Pero estos sinvergüenza que además ensucian el concepto de justicia social y además le tapan para que nadie le vea, porque la gente cree que eso es la justicia social, resulta que lo que hacen es hundir a la gente más en la miseria, ¿no? Exacto. Entonces, ahora, en cuanto a la corrupción que tú decías antes de abajo arriba, para terminar ya, es que efectivamente la técnica es permitir
lo que es ilegal. El sistema de corrupción en un ayuntamiento es: nadie se enfrenta a nadie para defender la ley. Si alguien tiene una licencia de obra, cogen y ven que está haciendo una obra y no le dicen nada. Y con eso ensucian la conciencia, y con el paro, y con lo otro, ensucian la conciencia para que yo no te exija a ti la honorabilidad y que seas un tío honrado, para exigirla, porque ahora tú ya estás sucio, no, pero si es que yo estoy haciendo igual. Entonces ese es el truco, claro, ese es el truco. Y cuando alguien se sale, ese es el peligroso. Eso es un poco... Acordaros de Casavieja, de Andalucía, hubo la revolución anarquista que reprimieron los socialistas. ¿Qué ocurrió con aquella revolución? La reprimieron cambiando de nombre al pueblo. Mira, yo que soy de una... Ni más ni menos, mataron a unos cuantos anarquistas y los socialistas cambiaron aquello de nombre al pueblo. Los andaluces no saben que viven en Casavieja, donde hubo un incidente de anarquistas revolucionarios auténticos, aunque no fueran de nuestro lado, que luchaban por nuestro pan, y hoy por hoy ese pueblo nadie sabe que es Casavieja. Junto a Arcos de la Frontera. ¿Quiere apuntar algo, José María? Yo una organización juvenil española. Resulta que todo se mama desde pequeñito. Y entonces yo, para justificar 3 gaseosas y 8 barras de pan para mi centuria, tenía que llevar una factura por triplicado. 8 barras de pan y 3 gaseosas. Factura por triplicado, que se cagaban en mi madre, la panadera, porque no tenía factura. Claro, que tenías que llevar tú una que tenías ya hecha para que te pusiera él. Claro. Eso es mamar la honradez. Desde 15 años... Con el librito de las facturas en la mano. Y no se desviaba ni una peseta. Ni una peseta. Yo no digo que no haya habido golfos, que haya habido que solo hay otros. Pero, los golfos, sí, la honradez ha existido. Y existe. Y sigue existiendo. Y aunque nos cueste, había alguna excepción. Digo que yo he pasado. Después, yo me he dedicado a la historia. Mi tío fue jefe de ingenieros de Ifuizana. Yo he ido a pactar con un empresario que le debíamos unos cuantos millones de pesetas en unas cárnicas, y me ha puesto 5 millones de pesetas encima de la mesa. Y le he dicho que no. Y cuando, no es mérito mío, y cuando me dijo: oye, ¿tú has sido del Frente de Juventudes? Y le dije: sí. Y dice: yo también. Había una comunicación, ¿sabes?, entre la gente. Pero eso se mama. Y estos hijos de puta, porque son así, no, perdón de las señoras, son unos golfos y se han metido en la política para chulear al pueblo. Y es lo que están haciendo. Y mientras no le corten las manos, la mano y el cuello después. No se haga así. Pero si viene el Roldán y no ha devuelto un puto duro, ni está el tío viviendo que te pueden morir. No dice el otro, ni el ferretero, hombre. Bueno, pero el ferretero y el barrio nuevo ya está bien. Ya está bien, hombre. Damos la palabra a Finero. Lo siento. Resumiendo, mi hija me dijo: no hables, que te enrollas, lo siento, soy así. Voy a intentar ser ejemplar. No, si conocemos a mucha gente. Eloy lo decía: nosotros nos equivocamos cuál era nuestro mensaje, y habló de la democracia orgánica y la base. Ellos lo aprendieron y lo han utilizado para romperlo. Han roto la familia, han roto el municipio, porque el individuo sin lazos y sin raíz es más fácil destruir. Han roto España, y nosotros hemos ido al mensaje: no tomar cava catalán. Yo sigo diciendo: sigo tomando cava español hecho en Cataluña. Tercero, como pregunta, y lo dejo ahí, los rompedores de este país, en Esquerra Republicana
y en Herri Batasuna. El rey el primero. Perdona. El rey el primero. Y después el otro suave. Perdona. Voy a ser muy esquemático. Curiosamente está en Esquerra Republicana y en Herri Batasuna el Opus, curiosamente. Pero sigo siendo católico. Pero eso no significa que no critique a quien tenga que criticar. Justamente en el Opus es el cura joven que está metiendo el nacionalismo. Y justamente a la monja que se la da Pablo en televisión es una argentina que está dando pie a aquello que separa y rompe España, curiosamente. Pues ya no hablar de otra, la monjita de mi pueblo que lleva hace 45 años en el Senegal, en el Sudán, jugándose la vida defendiendo a los cristianos del sur. Pero eso no es interesante. En Toledo, en 2007, el sistema pervertido Paje, los votos eran 3 del PP, 2 de PSOE, 2 Izquierda Unida, a las 11 de la noche estaba festejando con Cueva, se hizo la Cueva en Castilla-La Mancha, el triunfo porque él iba a ser alcalde. Sin caja A y caja B. Podemos es una caja B del PSOE, de una maniobra para no romper desde dentro, porque fracasó 2 veces con Nueva Izquierda y con otra serie de cosas, bautizar ese voto que estaba ahí contigo en Izquierda Unida, sino para hacerlo desde fuera. O creo. Y luego hablaba del problema de la Diputación de Toledo. Nos repartimos los puestos según qué. Y el tema, lo más bonito que ha existido en Toledo en las últimas es que tú llevas a una, tú llevas a otra, y ahora tú denuncias que tú has puesto a tu mujer, tú no hayas puesto a tu querida. Abelló, en Toledo, lo que decías tú del señorito, cerró unos caminos comunales en los montes de Toledo, de Robbie de los señoritos, apoyando contra unos y otros. En España del PSOE, en la comunidad del PSOE, del alcalde que denunciara del PSOE y de la vieja guardia del PSOE, porque era Abelló. Y ese camino sigue siendo privado. Se cerró, le rompen, le quitan, pero vamos, lo utilizan cuando le da la gana. Entonces, ¿qué es lo que queremos? La ley discrecional. Yo no voy a hacer que los perros tengan chip, porque no va a ser que un día tenga que muerda un perro y pierda el voto porque han denunciado a alguien que tenía el chip. En cambio, me voy a meter después cuando la gente dice que hacen cacas los perros y que caro es, pero no me meto de que nos cueste 6.000 euros el botellón. Limpiar el botellón los domingos por la mañana cuando nuestra juventud está emborrachándose y permitimos que menores se sigan emborrachando y poniéndose el alcohol hasta la nariz. Y con la última que hacían en Talavera, por cierto, una burrada, llenando de alcohol los tampones para que les llegara a flujo sanguíneo el alcohol enseguida y sus padres no fueran capaces de descubrirlo. Afortunadamente, mi hija me dijo, esto es lo que hacen las muchachas, papá, por eso yo no voy a ver. Sí, eso está Con lo cual, yo he visto reportajes. Y estamos permitiendo que nuestra juventud lo haga y les y sacamos en los periódicos que el problema son las personas. Y no pasa la Bueno, yo, si os parece... No lo dijo quien no. Si os parece bien, yo creo que, aunque nos quedan seguramente muchas cosas en el tintero, yo creo que podíamos terminar ya. Si quiera apuntar algo, Juanfran, para ya dejarlo cerrado el asunto. No, yo nada, agradecer vuestra invitación y nada, que ha sido muy agradable la tertulia y como siempre, pues nada, lleno de esperanza y de ilusión. Muy bien. De verdad, Juanfran, agradecemos mucho tu presentación, tu trabajo. Comentaros, ahora hay algunos de nosotros que vamos a acudir a una invitación que nos han hecho del Hogar Social de Madrid. Nuestro vicepresidente Fausto va a intervenir en la mesa de debate. La mesa de debate va a girar en torno a la hispanidad. Entonces, los que queráis acompañarnos, ahora un ratito salimos por allá. Y otra vez deciros que, bueno, agradeceros de verdad, de corazón, vuestra presencia aquí y esperaros para otra tertulia. También me está indicando Eloy que os comente que el jueves que viene, jueves 16 de abril, tenemos una conferencia en el Colegio Mayor Mendel, que es donde solemos hacer nuestras conferencias,
el tema va a ser interesante. El ponente de la conferencia va a ser Javier Correa. Está de retiro ahora mismo por víctima del terrorismo, sargento primero de la Guardia Civil, estuvo en Inchaurrondo, y bueno, vamos a comentar con él pues todo el tema tan complicado y tan especial del terrorismo, de ETA, de la víctima del terrorismo, y también nos invitamos a que acudáis con nosotros a esa interesante tertulia. Y ya no me enrollo más. Muchísimas gracias. ¿Quiere apuntar, Carlos, una cosa? Perdonadme, voy a aprovechar que estáis aquí. Ha hecho un comentario Jesús de una conferencia que era de Dan Fausto, un debate en el Hogar Social Madrid. Quiero deciros una cosa. Hay una casa, era un edificio de un ministerio que han ocupado una gente que piensa como nosotros, que está ayudando a 150 familias todas las semanas. Yo os pediría que les ayudarais. Os voy a decir, en esta casa comen todas las semanas 4 de ellos gratis, y todas las semanas llevo 100 kilos de patatas, 18 litros de leche y tomate frito, que lo hemos pedido. Si alguno de vosotros puede ayudarles, de verdad, que son patriotas y de verdad que están haciendo una labor impresionante. Impresionante. Como nosotros, no. Parecido. Les hemos oído en una tertulia nuestra, vamos, de avance social, y no piensan como nosotros. Porque cuando se pone el apellido de un nombre de una persona, de Ramiro Ledesma, hay que saber cómo pensaba Ramiro Ledesma. Yo sinceramente... Porque Ramiro Ledesma nunca jamás dejaría de dar un bocadillo a un hispano. Yo, precisamente esta tarde lo van a hablar. Y espero que sea un punto, pues yo soy así. Creo que sí están haciendo una labor para los españoles. Todo el mundo que ayuda a los demás hace una labor. Yo creo que están haciendo una labor importante.